Hermanos, la palabra del Señor fue dada en nuestras vidas con un propósito, de que nosotros podamos obedecer la palabra de Dios. El tener la palabra de Dios frente a nosotros y tenerla como un libro común y corriente no nos va a cambiar. Es un libro más. Pero cuando tú lees la palabra del Señor y le permites al Espíritu Santo que haga cambios en nuestro corazón, es cuando realmente la palabra del Señor se vuelve vida en nosotros, se vuelve viva, porque es la palabra viva de Dios. Si no, mientras, hermano, simplemente va a ser una lectura que yo leí. Y el propósito, hermano, de nosotros estar cada domingo en la casa de Dios y de estar leyendo la palabra del Señor es para decirle, Señor, habla a nuestras vidas. Señor, quita lo que no te agrada, lo que tú y yo no podemos cambiar. Pero si no dejamos que el Espíritu Santo cambie realmente lo que Él sabe que está mal en nuestras vidas, de nada va a servir, hermanos. Usted puede venir a la iglesia durante 20, 30 o 40 años, lo que el Señor le diga, y le permita de vida, pero si no deja que Dios cambie su vida y que hable a su vida, de nada va a servir, hermano. Tenemos que dejar que Dios cambie lo que nosotros no podemos cambiar y lo que Él sabe que está mal en nuestras vidas. Hermanos, me gusta mucho esta parte de la Escritura donde Jesús tiene una comunicación con un discípulo, con Pedro. Después de haberle dado muchísimas palabras a toda la gente que les escuchaba y se enfocaba en decirle algo a Jesús, donde estábamos en esta parte de la Escritura, donde Jesús le quería dar a entender a toda la gente y a sus discípulos también, que todo lo que ellos quisieran para ellos, ellos tenían que hacer para las demás personas. Y Jesús hablaba de hacer tropezar a uno de sus hijos. Y Jesús hablaba de dar y de ayudar a las demás personas. Pero en este momento, cuando Jesús termina de hablar de estas palabras, Pedro fue redargüido por el Espíritu Santo. Y él sabía que había algo que él no podía en ocasiones hacer, que era el de perdonar a las personas. Pedro fue un hombre de un carácter fuerte. Yo me imagino a los discípulos, y lo hemos visto a través de las Escrituras, discutían entre ellos. Hay estos hermanitos llamados Juan y Jacobo, que de alguna manera los llamaban como los hijos del trueno, porque tenían un carácter, eran explosivos, fueron los que un día le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuman? ¿Y qué era lo que pasaba? Tenían un carácter difícil. Muchos de ellos no se podían entender con otras personas y muchas veces no podían entender por qué los mismos judíos no podían aceptar a Jesús. Y ellos en alguna vez en su vida sabían que lo que estaba sucediendo les estaba entorpeciendo para lo que Jesús estaba enseñándoles a ellos. Y Pedro le habla de una manera y le dice, Señor, entonces, dice el Antiguo Testamento, dice la Biblia, el libro que ellos leían, el Pentateuco, que ellos leían y decía que tenían que perdonar 7 veces a sus hermanos. Y Pedro le dice, Señor, entonces tengo que perdonar 7 veces a mis hermanos. Y ya 7 veces a Pedro se le hacía mucho. Y era mucho para Pedro perdonarlo 7 veces a la misma persona. Él esperaba que Jesús le dijera tal vez, no, Pedro, mira, con una vez que tú lo perdones, ya. Y Jesús le contesta de una manera que le movió y nos movió a toda la humanidad que hemos empezado a leer esta palabra, que le dijo, yo no te digo que lo perdones 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Imagínate, hermano, cuando Pedro recibe esa palabra de Jesús, que le estaba diciendo, tú tienes que perdonar a tu hermano siempre. Porque 70 veces 7 es muchísimo. O sea, estaba dando un número para decirte que tú tenías que perdonarlo siempre. Hermanos, el perdonar es una de las acciones que más nos cuesta a los seres humanos. La verdad, perdonar nos cuesta mucho a los seres humanos. Es más, es muy fácil decirle a la otra persona que está enfrente de ti, perdona. Es muy bonito decirle a alguien, perdona. Pero cuando te toca a ti, hermano, es muy difícil. Nos gusta que nos perdonen,
Eso tenemos los seres humanos. Nos gusta mucho que cuando cometemos un error, nos puedan perdonar a nosotros. Pero que nosotros perdonemos a alguien, hermano, es muy difícil. Tal vez tú ya ahorita en este momento que yo te estoy hablando, ya estás pensando tal vez en esa persona o en esas personas que te lastimaron. Y puedes estar pensando, si usted supiera, pastor, lo que a mí me han hecho, cómo me he sentido, jamás usted podría estar hablándome y diciéndome del perdón. Porque es una realidad, hermano. Muchas personas han pasado cosas muy difíciles en su vida. Y hemos pasado cosas difíciles en nuestras vidas que nos han hecho pensar que jamás perdonaríamos a esa persona. Hay gente que ha sido violada por su propia familia, por sus padres, por sus hermanos. Hay gente que ha sido de una u otra manera lastimada porque han asesinado a su familia. Le han quitado seres que tantos amaban. Y tal vez tú puedas decir, ¿sabes qué? Es una realidad. Es fácil decir perdonen, pero cuando uno lo está viviendo en carne propia, hermano, es bien difícil. Hay mujeres que han sido engañadas por sus esposos o hombres engañados por sus esposas. Y hablas del perdón y hablamos de perdonarlos. La verdad, hermano, es muy difícil. Hay gente que te han difamado en tu vida. Te han hecho cosas que te han cambiado tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de comportarte con tu familia. Te han dicho cosas que la verdad tú no puedes ni siquiera pensar en perdonar. Imagínate cómo le cayó a Pedro este baldazo de agua fría, cuando él esperaba que a lo mejor Jesús le dijera, Pedro, no te preocupes, perdona una vez, pero no perdona siempre. Hay gente que te ha traicionado, hay gente que te ha hecho muchas cosas en tu vida, que nunca esperaste que te fueran a traicionar, que hablaran de ti. Yo no sé qué situación han hecho a ti en tu vida, pero tal vez te hicieron algo que te lastimaron y te marcaron para siempre. Imagínate una jovencita que fue abusada sexualmente. ¿Cómo le puedes pedir a esa mujercita, esa jovencita, que perdone? ¿Cómo le puedes pedir a alguien que le quitaron la vida a uno de sus hijos? ¿Cómo le puedes pedir a esas personas que hagan algo y que cambien y perdonen? Pero cuando tú vienes a la palabra de Dios, es lo que yo te decía, como seres humanos nosotros pensamos muchas cosas. Si la palabra del Señor no entra en nuestras vidas, nosotros jamás vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Lo primero que tenemos que saber es que por nosotros mismos, por nuestras fuerzas, nosotros no podríamos. Es más, no queremos hacerlo. Cuando nos hablan de perdonar algo hasta nos molesta. Es que tú no sabes lo que a mí me hicieron. Es que tú no sabes cómo cambiaron mi vida. Es que tú no sabes cómo estamos hasta en este momento. No estoy bien por lo que hicieron a mi vida esa persona que me lastimó. Es triste, hermano, porque muchos han pasado cosas muy feas en su vida, que realmente tú lo puedes poner como pensamiento de persona, de ser humano, y es imposible perdonar a esa persona. Déjame decirte algo, que cuando tú perdonas, escucha esto que te voy a decir porque es bien importante, cuando tú perdonas o perdonamos, hay dos personas que salen liberadas, porque cuando tú no perdonas, estás esclavizado, cuando tú no perdonas, estás atado. Cuando tú no perdonas, tienes una opresión en tu vida de saber que algo no está bien. Cuando tú perdonas a una persona, dos personas salen liberadas completamente. La primera eres tú. Y la segunda persona es a la que tú perdonas. Porque tú no te das cuenta cuando tú no perdonas a alguien que tú mismo estás atado. Tú mismo estás sufriendo. Tú mismo estás con esos pensamientos de siempre estar pensando, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Pero por qué me hicieron estas cosas? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me sucedieron estas cosas? No podemos, la verdad, no podemos seguir sacándole la vuelta
cuando hay un problema de falta de perdón en nuestras vidas. Hermano, yo no sé cuántos te pasas, pero te acuerdas de lo que te hicieron. Es más, cuando los ves o las ves a las personas, te duele hasta el estómago. Empieza a moverte tu estómago, tú dejas, ya no comes, se te va el apetito, le sacas la vuelta a esa persona. Es más, si esa persona está en determinada tienda, tú ya ni vas a esa tienda con tal de no verla o de no verlo. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta que esa persona está ahí. Y si sabes que esa persona está ahí, hermano, tú no te acercas. Y no queremos entender que muchas veces nosotros tenemos esa atadura en nuestras vidas porque no hemos perdonado. Imagínate las palabras de Jesús. 70 veces 7. Imagínate que te llegue y te diga a ti, tienes que perdonar a esa persona 70 veces 7. No la puedes perdonar una. No la podemos perdonar una. Mucho menos 70 veces 7. Por eso te digo, la palabra de Dios es clara. Y hermano, me llama mucho y te la quiero leer, las palabras de Jesús. Cuando Jesús estaba dando un sermón en el monte, ese sermón maravilloso a sus discípulos. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es un discípulo de Cristo. Y esta palabra del Señor es la misma para usted y para mí, porque la palabra del Señor no pasa, no cambia. Es la misma ayer y hoy y por los siglos. Estaba hablando Jesús y le dijo, porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, cuidado con esto que dijo el Señor, porque esto es muy peligroso. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará sus ofensas. Esas son palabras de Jesús. Quiere decir que si usted no perdona al que lo ofende a usted, cuando usted le pida perdón a Dios, Dios no lo va a perdonar. Eso está diciendo Dios aquí. Oye, espérame Dios, pero ellos son los que a mí me ofendieron. Espérame, ¿no viste lo que me hicieron? Imagínate una jovencita que fue violada. Imagínate un niño. O sea, es difícil entender esta situación del perdón. Por eso te digo, es bien fácil poderle decir a una persona perdona, cuando no sabemos lo que realmente está pasando. Me llamó mucho la atención cómo un hermano hablaba y decía que cuando no hay perdón entre los hermanos, entre la misma iglesia y contra las demás personas que te hicieron daños, hay un problema horizontal. De aquí a ahí hay un problema horizontal. Pero que también, decía el hermano, que cuando tú no perdonas a la persona, no nomás hay un problema horizontal, sino también vertical. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo a Dios. Cuando hay un problema de comunicación con Dios, definitivamente tú no vas a perdonar. Es que no puede ser posible lo que hicieron. Me lastimaron. No puede ser posible lo que sucedió. Dijeron mentiras. No puede ser posible lo que ha pasado en este momento en mi vida como para que yo pueda perdonar. Entonces el problema no nada más es horizontal, sino también es vertical para con Dios. Quiere decir que entonces también tenemos un problema nosotros para con Dios, hermanos. Cuando Jesús estaba hablando en el sermón del monte alto, decía, es fácil perdonar al que tú amas. Si viene por decir mi hijo conmigo y me falta el respeto o me dice una cosa que me lastima, que me ofende, y luego viene y me pide perdón, yo lo perdono. Y aun que no venga a pedirme perdón, yo lo perdono. ¿Sabes por qué? Porque lo amo. Porque es parte de mi vida. Porque es alguien que yo realmente quiero. Pero ¿qué pasa con aquella persona que ni siquiera parientes somos? Con aquella persona que es más, me cae hasta mal. Aquella persona que ni cristiana es. Y peor cosa, ni siquiera me pide perdón. ¿Cómo yo la voy a perdonar? No es fácil, hermano. Porque nos duele. Nos duele lo que nos hicieron. Nos duele lo que realmente pasó en nuestras vidas. Pero déjame decirte algo, hermano, cuando
tú no perdonas, tú estás atado. Ya no puedes seguir adelante. Siempre pasa lo mismo. Siempre son tus mismas pláticas. Siempre sigues hablando de la persona que te ofendió. Le sacas la vuelta. Es más, yo te lo he dicho muchas veces, ellos ni en ocasiones los que nos ofendieron se dan cuenta cómo yo me siento o cómo nosotros nos sentimos. Ellos están contentos, están felices y tú te estás muriendo del coraje. Porque tú eres el que te falta el perdón. Pero es que él ni siquiera o ella ni siquiera, o sea, no lo merecía. Y Jesús no está hablando de que tú merecías algo. Él les está hablando de la acción que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Y sobre todo muchas veces cuando ni siquiera te piden perdón. Y ahora yo te pregunto, ¿qué harías si esa persona viene y te pide perdón? ¿Le reprocharías? ¿Le echaríamos en cara? ¿Nos sentiríamos bien alzados, decir, él vino y ella vinieron a pedirme perdón? Hermanos, Jesús dijo 70 veces 7. Yo no sé qué hay en tu vida, yo no sé qué es lo que está pasando, si tienes un problema con falta de perdón en tu familia, falta de perdón, hay entre parejas, hay parejas que no se perdonan lo que les han hecho y viven amargadas. Nada es felicidad para ellos. Hay parejas entre padres y hijos que no se perdonan lo que le hizo el papá al hijo o el hijo al papá y no se quieren ni cercas. No se perdonan entre hermanos de sangre. Y cada vez que se ven se recuerdan las cosas que se hicieron. O tal vez cada vez lo que haces es sacarle la vuelta. Y no quieres que nadie te diga porque te hierve la sangre. Y lo único que te hace es reaccionar y hablar no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y usted me puede decir ahorita, ok, pastor, pero ¿cómo hago yo para perdonar a esa persona? Porque yo ya no quiero estar en esclavitud. Ya no quiero estarme sintiendo mal. Porque te estoy diciendo algo, cuando usted no perdona, está en desobediencia a Dios. Y ahorita te voy a explicar al final por qué usted está en desobediencia a Dios. Porque es un mandamiento de Dios, el de perdonar. Si usted no lo perdona, usted tiene un problema para con Dios. Leía a un hermano que me gustó la manera de cómo él dijo, de qué era la manera que podíamos perdonar a alguien. Y una de las primeras y más importantes para que usted pueda perdonar a esa persona que le hizo tanto daño, esa persona que todavía en ocasiones hasta sueña con ella, esa persona que la ve, aunque no la quiera ver, esa persona que le sale en todos los lados cuando usted ni siquiera se imagina. O esa persona que le recuerda cada momento que usted oye hasta a lo mejor una canción, o cada vez que usted va por un lugar, o cada vez que usted viene al templo, se acuerda de esa persona que la lastimó. Y él hablaba y decía, lo primero que usted tiene que hacer es pídale ayuda a Dios. Hermanos, Dios está para ayudarnos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que usted es tan orgulloso y está feliz de estar con la falta de perdón hacia esa persona que usted no le pide ayuda a Dios. Usted quiere solucionarlo usted mismo. Y usted empieza a pensar, ya que él venga, ya que ella me diga, ya que nos encontremos. Es más, ya hasta que nos pongamos unos trompos, entonces lo voy a perdonar. Pero me tengo que quitar este corajito que tengo. Porque si no me quito este corajito, no lo puedo perdonar. Y no le pide perdón a Dios. A mí el viernes hablaba precisamente de esto. Y tocó poca parte esto del perdón. Y hablaba y decía que Dios les quiere dar un corazón nuevo. Y pondré mi espíritu en ustedes. Pero ¿cómo nos va a dar un corazón si no queremos? El Señor habla de venir a mí. Todos los que estén cargados y trabajados. Y yo los voy a hacer descansar. El Señor habla de que todo lo que le pidamos en oraciones nos lo va a dar. ¿Usted le ha pedido a Dios ayuda y decirle, Señor, ayúdame a perdonar a esta persona? Hay veces que oramos y le decimos, Señor, quítalo de mi mente. Señor, quítalo de la iglesia, quítalo del trabajo, quítalo de esto, porque usted no quiere perdonar. Porque el día que me encuentre con esa persona cara a cara, ay, Señor, va a salirle la carnita por un lado. Imagínate, como cristiano poniéndote unos trompos con otro hermano, o con otra hermana del puro mechero ahí.
Hermana, ¿cómo te? Venga para acá, hermana. Del puro mechero la baje. Ven para acá, mijita. Imagínate. ¿Sabe por qué? Porque usted no le quiere pedir perdón a Dios. Porque usted no quiere pedirle ayuda a Dios. Otra de las cosas que usted tiene que hacer después de pedirle a Dios es que dice mucha gente, para poder perdonar tengo que olvidar. Olvídate de olvidar. Mucha gente dice, quiero olvidar para poder perdonar a tal hermano. Hermano, usted no va a poder olvidar. Imagínate, usted cree que una persona que la violaron va a poder olvidar que la violaron. No va a poder olvidar. Una persona que le mataron a su hijo va a poder olvidar que le mataron a su hijo. Nunca lo va a olvidar. Porque Dios nos dio una mente, un subconsciente y un consciente. Estamos acordándonos de cosas. Y nos acordamos de cómo nos lastimó esa persona. Y nos encendemos más. Cuando nos estamos acordando de esa persona que nos hizo algo, nosotros nos enojamos más. Y es más, le agarramos más tirria. Y si le tenemos ganas de perdón, queremos perdonarle, pero queremos volarle un diente primero. Olvídate de querer olvidar esa situación que te pasó en tu vida. Porque entonces usted nunca va a poder perdonar, hermano. Porque usted no va a poder olvidar. Decía el hermano, deja de estar hablando. Para de estar hablando de cómo te ofendieron. ¿Cómo te fallaron a ti? ¿Cómo tú tienes que poder pedir perdón a alguien si está recuerde de cómo te lastimaron? Tiene usted que parar. Usted no puede encontrarse con una persona y fíjate que me pasó, es que tal hermano me lastimó, es que tal persona me hizo esto, y es que tal. Usted ya no puede estar hablando cada rato de lo que le sucedió en su vida. Usted tiene que estar parando de estar diciendo eso, hermano. Y algo importante que me llamaba la atención, hermano, siga su vida. Usted siga para adelante. Deje de estar pensando en el pasado, deje de estar pensando, y es que el hermano, y es que la hermana, y es que el vecino, y es que el compañero, y es que mi esposo. Hay esposos que tienen todavía 15, 20 años de casado y todavía se acuerdan de la infidelidad o de los problemas que tuvieron cuando tenían 2 años de casados y ya tienen 20. No pueden continuar su vida hacia adelante, no pueden continuar. ¿Por qué? Porque no dejan de hablar del problema. Están estancados en el pasado. El pasado se quedó atrás. Usted tiene que continuar su vida. Son unas maneras para que usted pueda perdonar. Porque si usted no lo hace, entonces ¿qué es lo que sucede? Usted sigue estancado en el pasado. Ahora, algo bien importante para que usted pueda perdonar. No espere que le vengan a pedir perdón a usted. Pedro le decía, Señor, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? Jesús no le dijo, mira, él tiene que venir a pedirte perdón 70 veces 7. No, él le dijo, 70 veces tú lo tienes que perdonar. El problema es usted, hermano. Yo no sé si usted no entiende. Cuando usted no perdona, el que está perjudicado es usted. El que está atado es usted. No la otra persona. Y la otra está atada porque usted misma lo tiene por la manera en que usted piensa. Pero el más perjudicado es usted. No espere que esa persona venga a pedirle perdón a usted. Y algo bien importante. Recuerda que si usted no quiere perdonar, usted también necesita de perdón. ¿Cuántas veces usted ha fallado? ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuánta gente no hemos ofendido? Pero no nos duele, no nos preocupa porque somos nosotros. Pero aquella persona, ¿cómo cree que se siente cuando usted le falló? Usted y yo también necesitamos perdón de Dios. Necesitamos un perdón, por eso tenemos que perdonar. Y la última que me llamó mucho la atención, hermano, mira, todo lo que te hicieron es validez, lo que te hicieron, te lastimaron, marcaron tu vida. Han estado dañándote por muchos años. Pero si usted quiere perdonar, hermano, déjele la justicia a Dios. Yo pagaré, dice el Señor, mía es la venganza. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que te hicieron? ¿Tú crees que Dios no está al pendiente y no tiene idea de qué fue lo que pasó en tu vida? ¿Quién tuvo la culpa? Si fue verdad, si fue mentira, lo que te pasó físicamente.
Yo no entiendo y no sé qué es lo que te hayas pasado. Pero si usted le deja en las manos de Dios la justicia, el Señor va a obrar en su tiempo. Hermano, va a llegar un momento en su vida que Dios va a pagar con esa persona. Tarde o temprano, todo lo que uno siembra, uno cosecha. ¿Por qué quiere vengarse usted mismo? ¿Sabes por qué? Nos encanta vengarnos de lo que nos hicieron. Preferimos vengarnos nosotros que dejarle la venganza al Señor. La justicia de Dios, queremos nuestra justicia. Porque solamente tú piensas que tú eres el único correcto porque a ti te lastimaron, ¿cómo poderlo hacer? A veces queremos hacer como en el Antiguo Testamento, ¿da? Ojo por ojo y diente por diente, ¿da? Me gritaste, pues te grito. Me golpeaste, pues te golpeo. Me difamaste, pues te difamo. Hermanos, no podemos continuar. No puede usted continuar su vida. Y en esta iglesia no puede continuar, hermano, si realmente no hay un verdadero perdón entre los hermanos. Porque aunque usted no lo crea, hay hermanos que a veces que ni se hablan. Hay hermanos que ni se quieren ver. Imagínate cuánto valoramos la sangre de Cristo. Que lo que hizo en la cruz no es suficiente para nosotros, porque si el Señor nos manda a perdonar, nosotros no lo hacemos. Y fíjate que sí nos manda a perdonar. Porque Pablo, hablando a Efesios, le dice en Efesios, escucha, es un mandato de Dios, antes sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Imagínate, ese es un mandato de Dios. Antes sean buenos unos con otros, sean misericordiosos. Hermanos, nosotros no queremos misericordia, nosotros queremos venganza. Nosotros queremos la venganza para que sientan y sufran lo que nosotros sufrimos. Cuando Dios te está diciendo, perdónense los unos a los otros. Hermanos, ¿recuerda cómo te perdonó a ti Cristo? Yo no sé si ya se te olvidó lo que tú hiciste. O si ya te olvidó de dónde te sacó. O si ya se te olvidó cuántas veces te ha perdonado cuando le has fallado a mucha gente. Cuando la ha regado mucha gente para con Dios. O sea, Él sí. Y por eso Pablo dice, como Cristo los perdonó, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, así perdonen ustedes a sus hermanos, sean misericordiosos, sean bondadosos los unos con los otros. Hermanos, nosotros no queremos hacerlo. Hermanos, si Dios te manda a perdonar, ¿por qué usted no lo quiere obedecer? ¿Sabes qué ese es un mandato de Dios, el perdonar los unos a los otros? Cuando usted perdona, usted obedece a Dios. Fíjate la bendición tan grande que es que usted perdone. Usted obedece a Dios. Y lo segundo, más importante, usted sale bendecido. Hermano, yo quiero ser bendecido en mi vida. La palabra del Señor es dura. Es dura cuando no la queremos obedecer. Es bien bonito cuando dice la palabra del Señor que pide y nos va a dar. Ay, yo quiero nomás pedir eso, pero cuando Dios te manda a perdonar a tu hermano, esa es la que, es más, queremos hasta borrarla de la Biblia. Que el pastor no predique de eso, que predique de la abundancia. Que predique que me va a ir bien en el año, que voy a agarrar novio, que voy a agarrar novia, que voy a tener carro, voy a tener casa. Todas esas cosas son las que a mí me gustan de la palabra del Señor. Pero cuando Dios me habla de que tengo que perdonar al que me ofende, imagínate lo difícil que fue cuando Jesús les dijo, ama a tus enemigos. Porque si amas a tu familia, ¿qué haces de más? ¿Qué hacemos de más como cristianos? ¿Cuál es la diferencia entonces usted entre yo como cristianos? Ni una. Entre un cristiano y alguien que no tiene a Cristo es igual. A veces que te perdona más una persona que no tiene a Cristo que tú como cristiano. Hay cristianos duros. Hay cristianos que no queremos perdonar a nadie en que nos lastimaron. Porque decimos, nomás mis chicharrones truenan. Y es más, andamos hasta que andemos a andar como Juan y como Jacobo, queriendo descender fuego del cielo para consumirlos. Señor, mandamos que caiga fuego del cielo para echárnoslos al plato, porque me lastimaron. ¿Tú crees que no lastimaron a Jesús?
¿Tú crees que no hubo suficiente maldad del ser humano como para que Dios no los haya podido destruir? Y más sin embargo, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay gente que no sabe que te lastimó. Hay gente que no sabe que te lastimó. O no cree que la palabra que dijo te lastimó. Y más sin embargo, tú no lo quieres perdonar o no la quieres perdonar. Nosotros le oramos a Dios cuando a Jesús le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús les habló del Padre nuestro. Pero en la parte del Padre nuestro decía, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Realmente usted perdona, hermano? Mira, es decisión propia si usted quiere seguir estando esclavizado. No le eche la culpa a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a la demás gente, no le eche la culpa. Usted está esclavizado porque usted quiere, porque usted no quiere perdonar. Usted no se la pasa más que hablando de eso. Usted no quiere perdonar. Ni aunque le fueran a pedir perdón, usted no quiere perdonar. Si usted quiere seguir atado, usted siga. Pero no diga que Dios no le da una salida para esa situación de ese problema. No se queje que después no tenga usted bendición. No se queje que usted ya no puede estar en tal lugar porque se siente atado con esa persona. ¿Cuánta gente hay que va? Si va él o va ella, no voy. Te pierdes de bendiciones. Yo he sabido de matrimonios. Si va tu papá, yo no voy. Ah, hijo. Y el único perjudicado es el niño. Hemos hecho cosas que están mal. Hemos hecho cosas que están mal. Pero no por eso no merecemos un perdón de las personas. Merecemos un perdón y merecen un perdón las personas que nos lastimaron. Yo te quiero terminar con una historia que todavía ese par de hermanos, son los hermanos de Cristo, todavía están predicando en Estados Unidos. Me llamó mucho la atención cuando lo leí. Se pararon dos personas a un centro de convenciones a predicar y habló precisamente del perdón. Y mucha gente pensó y dijo, ¿usted qué sabe del perdón? Y mucha gente le decía, ¿qué sabe usted del perdón? Y ese hombre que acababan de estar los dos parados enfrente, le dijo el más mayor, le dijo, mira, es bien difícil perdonar, pero hace 5 años, mi hijo de 15 años, le quitaron la vida en una pelea de pandillas, lo mataron a balazos. Le quitaron la vida a mi hijo, otro hombre, 15 años de edad, y me lo quitaron. Fui a la cárcel a ver a esa persona, y cuando estábamos en el jurado, él se reía. Esa persona gritaba y decía que lo volvería a hacer, volver a matar a mi hijo. Y que lo mató de una manera donde él se reía. ¿Usted cree que yo podría perdonar a esa persona? Y dice este hombre mayor, dice, ahí lo perdoné. Y mucha gente dice, sí, es bien fácil decir lo perdonaste. Y ese hombre se bajó de predicar la palabra y sube la otra persona y da su nombre. Y dice, yo soy la persona que mató a su hijo. Imagínate, iban juntos predicando el evangelio. El padre y el que le había quitado la vida a su hijo. Yo soy la persona que mató a su hijo. Si él no hubiera ido a la cárcel a perdonarme y haberme hablado de Jesús, yo ya estuviera muerto. Pero desde el momento en que yo salí, andamos juntos predicando la palabra del Señor y diciéndole que sí se puede perdonar. Imagínate andar con el asesino de tu hijo, todo el tiempo predicando. Eso solamente lo puede hacer Dios. Yo cuando leí dije, yo siento que yo no hubiera podido. Pero si cuando tú le pides a Dios que te ayude a perdonar a las personas, Dios va a usar eso que sucedió para bendición de la gente. Yo no sé qué tengas tú en tu vida, hermano o hermana. Yo no sé a quién tú tengas que perdonar. Hay veces que tienes tanto rencor contra tus propios viejos, contra tus padres, que no los puedes ni perdonar porque te dejaron. Contra tus hijos porque nunca te hablan.
contra tu propia sangre de familia porque no te buscan, con el vecino o con alguien que realmente te lastimó. Pero yo deseo en mi corazón que usted no viva atado, porque eso no le da bendición a usted. Yo sé que Dios le puede ayudar a perdonar, pero está, si usted quiere, pedirle ayuda a Dios. Si no, hermano, usted va a continuar toda la vida así, atado, sintiéndose amargado, amargada, y en ocasión pensando en que Dios no lo puede ayudar a usted. Si ellos dos pudieron seguir juntos predicando el evangelio, el asesino de su hijo y el padre, para bendición de Dios, usted también lo puede hacer, si usted quiere. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar, por favor.